To them who are called, underline that. Aquellos que han sido llamados, y subraya eso, According to his purpose. de acuerdo a su propósito, According all those who are called. de acuerdo a todos aquellos que han sido llamados. If you are a believer, Si tú eres un creyente, you have been called tú has sido llamado according to his purpose. de acuerdo a su And propósito. in verse 29 says, Y en versículo 29 for dice, whom he did call, porque aquellos que él llamó, he foreknew, él lo conoció, and who also he did foreknew, he predestinated to be conformed y aquel que conoció lo predestinó a ser transformado to the image of his son, según la imagen de su hijo, that he might be the firstborn among many brethren. para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Moreover, Aún más, whom he did predestinate, a quien que él predestinó, he also called, también lo llamó, and who he called, y a quien llamó, he also justified, también justificó, and who he y a justified, quien justificó, he also glorified. también glorificó. Therein lies your life. Y ahí está su vida. Every single believer right now Cada creyente that ahora is mismo under the sound of my voice, que está debajo de la voz you ought mía to be able to see your life puede ver su vida right in that piece of scripture right there. en esa escritura ahora mismo. Who it says who he foreknew. Dice a quien predestinó, He who foreknew. a por el que conoció, He predestinated. él predestinó, Who he y a quien que él predestinated. predestinó, He also says here dice también, that he also justified. dice que lo justificó, He called them justified and glorified. lo llamó justificado y glorificado. Now I see my life that way Ahora yo miro mi vida de esa manera, because I want to let you know porque yo quiero que tú sepas, that I wasn't called yo no fui llamado when Jesus picked me up. cuando Jesús me encontró y me 34 years levantó ago. a 74 años He atrás. called me from my mother's womb. Él me llamó del vientre de mi madre, And that's where you were called from. y ahí fue donde usted fue llamado. Galatians 1:15. Gálatas 1:15. The Apostle Paul El says, apóstol Pablo dijo, when I was in my mother's womb, cuando yo estuve en el vientre de mi God madre, had called me Dios me había llamado to preach the gospel of Jesus a Christ. predicar el evangelio de So Jesucristo. God has had a plan for your life Entonces Dios ha tenido un plan para su vida way before you got born mucho antes que tú fuiste nacido de again. You nuevo. may not have realized Quizás it, no te diste cuenta, but He had called you. pero te había llamado. He had predestinated Él te you había predestinado into this calling. en este llamado. And it's important that you know that Y es importante que tú reconozcas esto, because you are not a mistake. porque tú no eres una You are equivocación, not an accident. tú no eres un accidente, You're not just something that happened. tú no es algo que sucedió. I want you to know that you are, Yo quiero que tú sepas que tú and eres, you were born cuando to naciste, the parents that you were born, a través de los padres que in the fuiste city nacido, that you were born, en la ciudad que fuiste in nacido, the age that you were born, en el tiempo que fuiste nacido, because God called you. porque Dios te llamó. There are no coincidences with No hay God. coincidencia con Dios. God has called you and knew you before the foundations of the Dios world. te ha llamado y te ha conocido desde antes de la fundación del tiempo, del mundo. So often I see Christians that are defeated Tan a menudo veo cristianos que están derrotados because they don't know porque no saben God's calling and purpose in el their llamado life. y el propósito que Dios tiene para And su they vida, keep questioning the past. y siguen cuestionando el pasado. Now today, Pero hoy, I want you to go with me to 1 Samuel, vayan conmigo primero de Samuel, and I'm going to use 1 Samuel chapter 16 y yo voy a usar primero de Samuel capítulo 16 as a backdrop simplemente como un trasfondo of how this scripture in Romans 8 works de cómo trabaja la escritura en Romanos 8 and how it works in your y life. cómo va a trabajar en tu vida. Hopefully today when I leave here, Y yo espero que hoy cuando yo salga de I aquí, can inspire you and motivate you yo te he motivado y te he inspirado to activate you y to activarte move towards the calling of para que God te in your muevas hacia life, el llamado to de Dios move sobre into tu the vida, greatness that God has called para you que to te be. mueva la grandeza en lo que Dios te ha llamado a See, hacer, God has called many, porque Dios ha llamado mucho, and few are chosen. pero pocos han sido escogidos. Not because God wants the few to No be es porque chosen, Dios quiere un poco, but simply because few, that the many refuse to
to be activated and move in Pero es God. simplemente porque los muchos se reniegan ser activados y moverse en su It llamado. doesn't mean that they're not saved, No quiere decir que no son salvos. but they're just not walking in the fullness of what God has for them. Simplemente no están caminando en la plenitud de lo que Dios tiene There para are ellos. churches full of people La iglesia está llena de gente that are discouraged and que están frustrated. desanimados y They're frustrados, trying to fill their life with many other tratando de things llenar su vida con muchas because cosas, they simply don't know what God has called them to porque do. simplemente no sabe lo que Dios lo ha llamado a hacer. So in 1 Samuel chapter 16, Primero Samuel capítulo we 16 see the backdrop. y vemos el trasfondo. And it says in verse 1, Y dice en versículo and 1, the Lord said to Samuel, y el Señor le dijo a how Samuel, long wilt thou mourn for Saul, seeing thou have rejected him from reigning over Israel? ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, ya que lo rechazado como rey sobre Israel? Fill thy horn with oil, Mejor llena de aceite el cuerno go, y vaya and I will send thee y te voy a enviar to Jesse of Bethlehem. a Jesse de Bethlehem. Notice what it de says. Belén. For I have provided me a king among his sons. Porque yo he probado un rey sobre sus hijos. He foreknew. Él ya lo sabía. God foreknew, Dios sabía ya and he already y predestinated. ya había predestinado The same way de la misma manera that he has foreknown your que te ha life, conocido tu vida and he has predestinated y your ha life predestinado tu vida to a calling, a un llamado, to a purpose. a un propósito. Every single person here has been born with a Cada purpose. persona aquí ha sido nacido con un propósito. Some have released it more than others. Algunos lo han caminado o desatado But más que Romans otros. 11:29 Pero says Romanos 11:29 that dice the gift and callings of God que el are Dios y el llamado de Dios unrevocable. son irrevocables. You see, you will not give account to God, and you're not going to give account to God just for the things that you have done. No piense que le vas a dar cuenta a Dios simplemente por las cosas que But hiciste, you will also give account to God for the things that you haven't done. pero también le that vas a you dar haven't done, that you cuenta were called to. a Dios por las cosas que no hiciste, en cuál Él te llamó a hacer. So therefore, you got to be sensitive Por lo tanto, tienes que ser sensible because we are living in times of restoration. porque estamos viviendo en un tiempo de This restauración. is the time that God is moving Es fast. el tiempo que Dios se está moviendo rápido. God is raising ministries Dios and está levantando ministers ministerios very y quick. ministros rápidamente. All right, God is not a respecter of person. Dios no reporta una reputación de persona. Eso, amén. Aleluya. So to make a long story short, Entonces, para hacer una historia larga, corta, the Bible says in verse 3, la Biblia dice en versículo 3, all right, in verse 2 and 3, en 2 y 3, for that Samuel goes on to Bethlehem. para que Samuel siguiera a Belén. And it says in verse 5, Y dice en versículo 5, and he said peacefully, I have come to sacrifice unto the Lord. Y dice- Sanctify yourself and come with me to the sacrifice. y Samuel hizo que le mandaron el Señor, pero cuando llegó a Belén anunció del pueblo, recibiendo con mucho temor. And Five. he sanctified Jesse and his sons Y llamó y le dijo, vengan conmigo que me voy a sacrificar. and called them to the sacrifice. Y llamó a Jesse y a sus hijos al sacrificio. And when it came to pass, Y cuando vino a pasar, they were all come. todos vinieron. And he looked at Elaba, Y llegó y miró a Elab. or Elab, and surely the Lord, and Samuel said, surely the Lord's anointed is before us. Y él dijo, seguro, seguro que el ungido de Dios está delante de mí. But the Lord said to Samuel, verse 7, Pero en versículo 7 el Señor le dijo a Samuel, and I want you to underline this. y quiero que subraya esto, Look not on his countenance, no mire a su sombra, or on the height of his stature, o ni siquiera lo alto que él sea, because I have refused him. porque yo a él lo he rechazado. For the Lord sees not as man sees. Porque el Señor no mira como mira el hombre, For man looketh on the outward appearance, porque el hombre mira a la apariencia de afuera, but the Lord looketh on the heart. pero el Señor mira al corazón. Come on. Aleluya. That's how come the Bible, the Apostle Paul says Por eso el apóstol Pablo dijo that God has not called many who are noble, que Dios no ha llamado muchos que son nobles,
But he has called the despised, Pero era llamado aquel que ha sido despreciado, the weak, al débil, to confound that he can use them for great things. para que ellos puedan ver que él lo puede hacer para cosas grandes. Maybe you're having a problem seeing yourself the same way that God sees Quizás tú you. tienes un problema viéndote a ti de la manera que Dios a ti te Maybe ve. you become your own stumbling block. Quizás tú mismo has sido tu propia piedra de tropiezo And you have not walked further with God and greater with y no has God caminado aún más allá y más poderosamente con Dios, because you look at yourself porque te miras a ti and you mismo say, how can God use y me? tú dices, ¿cómo es que Dios Who me puede am usar a I mí? that God ¿Quién can soy use? yo que Dios me puede But usar? God specializes Pero Dios se in especializa using those things that are not en renovando aquellas cosas que no to son, bring to pass those things that are. para traer a presente las cosas que no son. Aleluya. And so was it with the case of David. Y así fue en el caso de David. Look what happened. Mira lo que sucedió. Verse 8. Versículo Then 8. Jesse called Abinab Entonces Jesse llamó a Abinad and made him pass before Samuel. y también lo hizo pasar And he delante de says, Samuel. neither has the Lord chosen Y this. también le dijo, tampoco el Señor ha escogido. Then Jesse made Shammah pass by, and he said, neither has the Lord chosen Y him. después viene el próximo y también le dijo, tampoco te escogió él. Verse 10. Versículo 10. And Jesse made his seven of his sons pass before Samuel. Entonces Jesse hizo que 7 de sus hijos pasara delante de Samuel. And Samuel said Y Samuel le dijo to Jesse, a Jesse, the Lord has not chosen these. el Señor no ha llamado ninguno de estos. Verse 11. Versículo 11. Samuel said to Jesse, Y Samuel le dijo a Jesse, are here all thy children? todos sus hijos están aquí. And he says, Y él le dijo, no, there remaineth yet the youngest. no, el más joven, Behold, he keepeth the sheep. él está pastoreando la oveja. And Samuel said to Y Jesse, Samuel le dijo a Jesse, send and fetch him, vaya y búsquelo, for we will not sit down. porque no nos vamos a Till he sentar come hither. hasta que él venga. I wonder why Yo me pregunto por qué. David wasn't invited to the sacrifice. ¿Por qué David no fue invitado a este I'll sacrificio? tell you why. Y te voy a decir por qué. Because in the mind of Jesse, David's Porque en father, la mente de su papá, he could not see past él no podía ver más allá of God's purpose. del propósito de Dios. Because in tradition, with Jewish tradition, Porque en línea con la tradición judía, right, the firstborn el primogénito always had the best right siempre tenía los mejores derechos and always had the privilege of had to choose. y siempre tenía el privilegio para escoger. But God's ways are not man's Pero ways. las maneras de Dios no son las God's maneras de thoughts hombre. are not God's Los thoughts. pensamientos de Dios no son los So pensamientos de Dios. Jesse thought that it was not important to have David there. Entonces Jesse pensó que no era importante tener a su hijo David ahí. Okay, well, why is that important? ¿Y por qué eso es importante? I'm going to show you why. Y te voy a enseñar por qué. Because God Porque Dios, says who he foreknew, Él dice que a quien Él conoció, he called, Él lo llamó and he justified. y lo justificó. Come on. See, the world El mundo can't see you. no te puede ver a ti. It can't see you as forgiven. No te puede ver a ti como perdonado. It can't see you No te puede ver a ti as the righteousness of God in Christ Jesus. como la justicia de Dios en Cristo Jesús. I remember in my own life, Yo me recuerdo en mi propia vida. he wasn't wrong when he told you I was a sinner. Él no te estaba equivocado And cuando I dije que yo era un party pecador. hard. Y yo fiesteé bien duro, I mean hard. bien duro. And from one day to another, Y de un día para otro, I got born again. nací de nuevo. I showed up at my mother's house with my face glowing. Llegué a casa de mi madre y resplandecía mi cara. And 1 week later, Y en una semana después, I was telling my father that he had to repent. ya yo le estaba diciendo a mi padre que se tenía que arrepentir. And my father had a real hard time with Y mi that. padre luchó con eso. Because you're the bad one, not Tú me. eres el malo, no yo. How can you tell me that I ¿Cómo tú have me to vas a decir repent? que yo me tengo que You were the arrepentir? drug runner. You Tú were the eres el que drug estaba dealer. You were the drug addict. traficando You were this. droga, tú hacías And you're droga. telling me Y now. ahora me está diciendo a mí. You see, Tú ves, the world stumbles el mundo se cae o with tropieza righteousness con la justicia and justification. y la justificación.
And God, every single one of us, He calls us Y Dios nos llama a cada uno de and He nosotros justifies us. y nos justifica. None of us here Ninguno de nosotros aquí are deserving of God's grace and somos mercy. merecedores de la here misericordia y gracia de deserve Dios. to be up here to Ninguno minister. merecimos estar It's aquí nothing para that we ministrar can say that we did. por las cosas que habíamos But if hecho. it wasn't for the calling of God, Si no fuera por el llamado de and the Dios working of God, y el trabajo and de the Dios justification y la of God, justificación de we would Dios, never be able to do anything for ninguna God. pudiéramos nosotros llegar a hacer nada por Dios. Aleluya, praise God. Go with me a minute, Vayan conmigo un momento. and we'll be back here a second. Vamos a regresar aquí un momento. But go with me to Samuel, 1 Samuel 17. Vamos a 1 Samuel 17. Here we see Aquí vemos David David coming to visit his brothers. viniendo a visitar a sus hermanos. They were getting ready, the armies were getting ready to fight the Philistines. Que el ejército estaba preparándose a hacer batalla con los filisteos. And you know the story of Goliath. Y ya saben la historia de Goliat. This is it. Aquí está. And everybody was afraid of Goliath. Y todo el mundo estaba temeroso de Goliat. And David, Pero David got mad se enojó because he said that the giant was making fun of God. porque decía que el gigante se estaba burlando de su Dios. And so big was the righteous indignation Tanto fue la indignación justa que tenía that he got mad. que se puso bravo. And he says, let this servant go and fight Dice, him. deja que este siervo vaya y lo pelee. And look what it says Y mira lo que at dice. verse 35. En el versículo 35. See, these are the things that happen, ¿No? Estas son las cosas que suceden in your que life suceden en su vida, as God prepares como you en cuanto Dios te prepara to be ordained and prepared for the ministry. para ser ordenado y preparado para el Even ministerio. though that nobody's watching. Aún cuando la gente no te están viendo, Maybe nobody cares about your quizás life. nadie le importa tu vida, But the fact that nobody cares and nobody's watching pero el hecho de que nadie le importa y nadie te está does mirando not mean that God is not working in you. no quiere decir que Dios no está obrando en ti. Come on.